Bien, mis hermanos queridos, vamos a dar comienzo entonces a lo que va a ser este TikTok. Hermanitos, le estaba comentando hace un momento, creo que a la hermana Judimar o a la hermana Deidi, no me acuerdo bien, ahora que somos un grupito de 4 por lo menos más los que están detrás escuchando, la idea va a ser la siguiente, lo vamos a hacer un poquito más dinámico para que puedan participar todos y vamos a leer. Ah, el wifi del hermano está bastante lento, dice. Está mal. Ok, mi hermano querido, vamos a tener paciencia, no se preocupe. Así que mientras solucione usted su wifi. Y entonces, tengan su Biblia a mano. Yo voy a hacer un breve repaso. ¿Se acuerdan lo que estábamos viendo la semana pasada? No, ¿qué semana pasada? El día miércoles habíamos comenzado nosotros justamente con Colosenses, ¿se acuerdan? Hicimos una introducción, algo así como viendo detalles históricos del libro, de la cosmovisión, qué es lo que estaba sucediendo, de las problemáticas que había dentro de la iglesia de los colosenses, ¿no? Qué tremendo todo esto. ¿Alguien se acuerda, hermanitas queridas, de lo que habíamos visto nosotros el día miércoles? Abran su micrófono, que esto va a ser así live, podemos charlar, conversar, pero el tema va a ser de los colosenses, ¿no? Yo te digo una cosa, hermanos queridos, cuando ustedes aprendan esta carta, yo les puedo asegurar que van a conocer mucho de teología, de doctrina fundamental de la Biblia. Porque Colosense es una carta, una epístola magna en cuanto a todo lo que es la teología y las doctrinas bíblicas, ¿no? ¿Alguien se acuerda un poquito, mi hermanita, para recordar? ¿O hacemos un repaso breve? ¿Qué me dicen? No se acuerdan. Perfecto. Bien, hermanos queridos, recordemos un poquito entonces qué es lo que estábamos viendo eh, el miércoles pasado, ¿no? Hablábamos un poquito de la cosmovisión, de primeramente quién escribió este libro a los colosenses. Y claro, decíamos también que para nosotros hoy, en estos tiempos, es muy fácil poder saber que el apóstol Pablo con Timoteo fue quien escribió estos libros. Claro, pero para estos tiempos, para nosotros es sencillo, es fácil. Pero hubo una época, hubo un tiempo, recuerden ustedes, cuando eso no era así. Porque, lógicamente, primero, que no había tanta tecnología como hay hoy. Tampoco es que había, vamos a decir así, tantas universidades o personas bien estudiadas con respecto al tema de los manuscritos antiguos y todo esto, ¿no? Pero entonces era necesario tratar de establecer fielmente quién es el que había escrito la carta a los colosenses. Recordemos un poquito más también que en la época del apóstol Pablo andaban otros tantos por ahí diciendo, por ejemplo, que el apóstol Pablo no era el apóstol Pablo, o también estaban hacían directamente falsificación de cartas, ¿no? De cartas apostólicas. Entonces, por ese motivo es que se tuvo que hacer todo un análisis, un estudio. ¿Cómo se hace eso? Bueno, con testigos. La iglesia primitiva, sobre todo ellos, han testificado realmente de que estas cartas de los colosenses y otras eran del apóstol Pablo, por supuesto que fueron escritas también por Timoteo, ¿no? Bienvenido mi hermano Juan Carlos Lemus Muller acá en Facebook. Dios te bendiga, mi hermano querido. Gracias por estar apoyando y bueno, compartiendo un tiempo con nosotros, ¿no? La carta había sido escrito, estamos repasando un poquito, recuerden lo que hemos visto. La carta había sido escrito en el año 60 al 62 y fue escrita justamente desde la prisión, ¿no? El apóstol Pablo estaba en prisión. A ver, la mano Judimar se cayó, parece. Ahí la ve, la invitación. ¿Qué más dijimos aquel día? Bueno, nosotros estábamos viendo un trasfondo histórico del libro de los Colosenses. Por ejemplo, veíamos algo así como que algunos de los colosenses habían estado allá en Pentecostés. Y Pablo, en su segundo y tercer viaje,
pasó por Colosa, porque estaba justamente cerca de Éfeso. Todos esos lugares, Éfeso, Colosa, la Odisea, estaban muy cerca, relativamente cerca estaban, ¿no? Y había ya una persona de nombre Epafras, que aparentemente podríamos decir que era el pastor o que era, por lo menos, un anciano de ese lugar, ¿no? Muchos cuentan, por supuesto, de que él fue quien había levantado, no quiero decir fundado, ¿viste? Pero quiero usar la palabra levantar la iglesia de los Colosas, de los colosenses. Y sucedió un problema, un gran inconveniente en este lugar, porque Epafras tuvo que hacer un gran viaje a visitar al apóstol Pablo, porque habían problemas dentro de esta congregación. ¿Se acuerdan los problemas que había ahí? Y había hecho un comentario, recuerden ustedes un poquito, que a veces, por ejemplo, lo que leemos la Biblia, decimos que la iglesia de los Corintios es una de las iglesias más carnales, más problemáticas que hay dentro de las epístolas, ¿no? Pero a veces cuando comenzamos nosotros a estudiar el trasfondo histórico, por ejemplo, de la carta a los colosenses en este caso, o de los filipenses, comenzamos a ver que también estas iglesias tenían todo este tipo de problemas, no solamente los corintianos, ¿no? Y como podríamos decir también como para, entre comillas, justificar un poco de lo que en este caso los de la iglesia de Colosas estaban realizando, un montón de herejías prácticamente que comenzaban a querer sincretizar junto con lo que es el cristianismo. Podríamos decir nosotros, hermanos queridos, que era por causa de que no tenían el canon sagrado, o sea, la Biblia, no la tenían completa. Por lo tanto, entonces, podríamos justificarlo, que no tenían todo el conocimiento. Y había una serie de sincretismo, ¿no? Pero esto también saben que, hermanos, nos ayuda a nosotros a comprender algo. ¿Se acuerdan ustedes, por ejemplo, a mí me parecía algo muy extraño, ¿no? Muy extraño, pero llamativo a la vez. ¿Vieron ustedes cuando a veces hay hermanos, vamos a hablar del continente africano, hay hermanos que son del continente africano, y que uno los ve a ellos alabando a Dios con bombos, saltando, cantando, parece como pentecostales, pero en realidad ese es el trasfondo cultural que ellos tienen, la cultura de ellos. Y quizás, ¿no? Yo digo quizás, no estoy asegurado que sea así, quizás tampoco tengan todo el conocimiento que hoy nosotros de este lado del mundo tenemos. Entonces yo pienso, de que en este caso ellos están en esa libertad porque todavía están ignorantes algunas teologías, algunas posturas que en este lado del continente tenemos. Bueno, acá en la iglesia de los colosenses, recordemos que no tenían, como te digo, todas las cartas paulinas, habían algunas que otras circulando, y sobre todo esta carta a los colosenses es una carta circular. No solamente quedó ahí en Colosa, también fue para la parte de lo que vendría a ser la Odisea, ¿no? Ahora, ¿cuál era el problema que había acá? Porque había grandes problemas realmente dentro de esta congregación, ¿no? Por ejemplo, Pablo había escrito desde su encarcelamiento en Roma, y él estaba justamente hablando a los colosenses, ayudándole, como quien diría, darle de nuevas directrices, ¿no? Mi hermana María Contreras, bienvenida, mi hermana querida, gracias por estar acá en Facebook. Y las directrices que estaba dando el apóstol Pablo era justamente porque habían ingresado unas series de falsa enseñanza, ¿no? Algunas eran totalmente heréticas. Por ejemplo, estaban los judaizantes, qué dolor de cabeza que son estos judaizantes, incluso en estos tiempos, ¿no? Aunque los judaizantes de estos tiempos, como dije aquella vez, no tiene nada que ver con los judíos, nada que ver. Esto ni la pestaña tienen de judíos, pero ellos dicen ser de las 10 tribus perdidas de Israel, ¿no? Eso es totalmente una mentira, porque no tienen cómo comprobar, aunque se inventan por ahí unas cuantas historias, tuercen algunos textos bíblicos, pero bueno, ese es otro tema, ¿no? El apóstol Pablo, durante todo su ministerio, hermano querido,
todo su ministerio estuvo luchando cuerpo a cuerpo, se podría decir, con estos judaizantes, ¿no? ¿Y qué pretenden los judaizantes? Bueno, justamente sincretizar la ley mosaica con la gracia por medio de la fe. En una palabra, es lo que están haciendo muchas de las organizaciones religiosas actuales, ¿no? Los de raíces hebreas, los testigos de Jehová, los mal llamados testigos de Jehová, los adventistas del séptimo día, y hay un montón de otros que pretenden sincretizar justamente la ley mosaica con la gracia salvadora por medio de la fe en Cristo Jesús. Es algo que no se puede hacer. La Biblia simplemente, también hemos leído aquella vez, acuérdense, en Gálatas capítulo 3, versículo 10 en adelante, si no me equivoco, y en clarito dice: malditos son todos aquellos que pretenden justificarse por la obra de la ley. Bueno, en la iglesia de los Colosas ingresó esto judaizante, ¿no? Estos se introducieron en la iglesia de los Colosas, y hubo otros que trataron de enseñar una forma también de miticismo oriental. Ustedes saben ya las mezclas que había justamente, ¿no?, judaizante, un miticismo oriental. Y también había lo que muchas veces es conocido como las doctrinas o las falsas doctrinas gnósticas, ¿no? El hermano Wilmer, que lástima que no puede subir ahora porque tiene problemas con su internet, hacía una ampliación de todo esto, comentando de que una de las herejías que tenían esta falsa enseñanza gnóstica era de decir que Cristo simplemente era una emanación. Imagínense ustedes, yo no sé en qué cabeza puede caber de pensar de que Cristo era una emanación, algo así como un gas, una emanación de Dios. Otros solían decir que era algo así como un holograma. En una palabra, como un espíritu, como un fantasma, o no sé, o algo así muy extraño. Pero, ¿dónde está la herejía de todo esto? Bueno, recuerde usted, hermano querido, que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Por lo tanto, si el que murió en la cruz era una emanación, ¿qué sangre preciosa iba a voltear? Si el que murió en la cruz era simplemente un holograma, ¿qué sangre preciosa iba a voltear? Entonces, mi hermano querido, es una herejía pensar eso. Además, habíamos leído justamente unos textos bíblicos donde decía que todo aquel que no confiese, eso estaba en Juan, que no confiese que Cristo ha venido en carne, es del anticristo. Es del anticristo. Y ese tipo de doctrinas todavía están, le digo, todavía están. Si no me equivoco, alguien me corrige en esto, están entre los unitarios o los unicitarios modalistas, está este tipo de enseñanza, ¿no? Y también, si no me equivoco, yo entre los mormones. Esto hay que corroborar, no quiero hablar de más. Pero eso era la parte del gnosticismo. Esta era una de las partes de la enseñanza. Pero también tenían otra cosa que es otra herejía, ¿no? Presta atención cuál era esta otra enseñanza. Bueno, la enseñanza gnóstica es un conjunto de sistemas filosófico y religioso que sostiene que la salvación se obtiene a través de la gnosis, o sea, de un conocimiento secreto y espiritual que permitía escapar del mundo material, que era considerado una creación inferior. De ahí también sacaban ellos, por ejemplo, muchos, creo que eran, no voy a decir porque no recuerdo bien, pero era un grupo también de personas que tenían este tipo de filosofía en cuanto a todo este tema de los gnósticos. Debe decir que este cuerpo, como un cuerpo de pecado, un cuerpo sucio, cochino, y lo que importa es lo que está adentro. Entonces, ahí salía también esta famosa frase de los griegos: comamos y bebamos, que mañana moriremos. Y acá en esta parte del país de Argentina decimos viva la pepa. Es como dice, había un cantante hace años que decía living la vida loca.
algo parecido a eso, ¿entiendes, hermano? Eso es lo que decían justamente. Bueno, este cuerpo no importa. Es un cuerpo que la materia del cuerpo este pecaminoso nos sirve. Lo que importa es lo de adentro. Y entonces se entregaban a todo tipo de pecado, glotonería, borrachera, orgía. Tremendo realmente todas las cosas que solían practicar, ¿no? Pero esto estaba, hermano querido, esto estaba en la iglesia de los Colosas. Tremendo, ¿no? Tremendo. Y sin embargo, eran hermanos en Cristo. Pero el apóstol Pablo tenía que corregir todo esto, ¿no? ¿Qué más dijimos nosotros aquella vez? A ver, ¿qué más podemos recordar? Creo que ahí podríamos dejar nosotros un poquito para comenzar ya con lo que va a continuar este día. Mi hermana Beatriz, mi hermana Judimar, que son las dos guerreras fieles que tengo acá en TikTok, y por acá está mi hermano Juan Carlos Lemus, mi hermana María Contreras. Bueno, en algún momento esperemos que puedan estar acá en TikTok para que podamos interactuar mejor, ¿no? Hermanos queridos, a la hermana Judimar, mi hermana Beatriz, le voy a pedir por favor, si tienen Biblia, que me colaboren. Así voy nombrando los textos bíblicos, ustedes los leen, lo analizamos un poquito y vamos conversando. Hermana Judimar, abra su micrófono, comentemos un poquito qué le pareció hasta aquí la pequeña introducción que hemos estado haciendo. Amén. Muy buena, hermano, porque me llama la atención con respecto a esta carta de que hay que estar muy pendientes nosotros porque por todos los lugares está esa doctrina de los judíos y entonces tratan de engañar. Y Pablo aquí en esta carta trata de hacer énfasis de que Cristo es la deidad de todo, pues que no es necesario más tradiciones, sacrificios, nada, porque Él complementa todo. Entonces nosotros tenemos que estar muy pendientes porque las iglesias de hoy tratan de implementar muchos ritos, muchos rituales, muchas tradiciones, que decretos. Y entonces hay que conocer las cartas de Pablo para saber nosotros como creyentes qué debemos hacer y qué no debemos hacer. Hay que estar muy pendiente, muy atento con respecto a eso. Y de verdad que esta carta para Pablo y para mí ha sido de gran importancia, porque la otra semana cuando usted dio este resumen, ¿verdad?, pude darme cuenta de que los judíos, pues, que están por todo el mundo, están tratando de vamos a decir, como que de minimizar a Jesucristo. No, sí. Entonces hay que estar muy pendiente de eso. Hermana Judimar, ¿usted vio o escuchó a esta, es una secta, son sectas que están acá en el Perú? Ellos se hacen llamar, por ejemplo, los israelitas o algo así, los israelitas del Perú, que ellos andan con el pelo largo, con toga, la mujer andan con un, como tipo, eso, ¿cómo se llama? Turbante, no sé cómo se le dicen, tipo pañuelo en la cabeza, como la Virgen María, ¿viste? ¿Lo viste eso? Sí. Aquí en Venezuela hay también. No me diga, mira, por todas partes están eso. Bueno, esas personas, esos realmente se creen que son israelitas, los descendientes directos de las tribus perdidas, ¿viste? Y es tremendo realmente la enseñanza que tiene ellos. Mira lo que decía vos recién, ¿no? Que es importante. El conocer las epístolas paulinas. O sea, también tenemos que conocer toda la Biblia, ¿sí? Somos llamados a escudriñar y estudiar toda la Biblia. Pero nosotros somos la iglesia de Cristo y el apóstol a la iglesia es el apóstol Pablo. Recuerden ustedes eso, que el apóstol Pablo es enviado a los gentiles, o sea, a la iglesia de Cristo. Por eso, creo que vos me hacías el comentario la vez pasada, que rechazan mucho lo que es las cartas paulinas, todos aquellos que defienden la ley mosaica, el Shabbat o guardar el sábado,
ellos están en contra del apóstol Pablo, ¿entendés? Dicen, no, el apóstol Pablo no existe, Sí. que no son cartas inspiradas por el Espíritu Santo. Vos me comentabas eso, ¿no? Ujú. Sí, sí, de hecho dicen que nosotros amamos más a Pablo que al mismo Jesucristo. Entonces nos hacen creer, pues, que, o le hace entender a la gente, pues, que nosotros somos paulistas. Entonces que no seguimos a Cristo, porque como él dice, que seamos imitadores de él como de Cristo. Entonces dice que como se pone el primero, ¿verdad? Entonces después pone a Jesucristo, dice que nosotros queremos, amamos, pues, y seguimos más a Pablo. Entonces de verdad que esto es totalmente tan errado, y entonces es muy importante para nosotros el creyente de verdad preocuparnos, ocuparnos, como lo dice Pablo, de la palabra de Dios. De hecho, ayer escuché una persona que estaba diciendo en el live que profundizar la palabra de Dios no era importante, la Biblia no es importante porque eso no nos va a salvar. Que a nosotros nos va a salvar es el comportamiento humano. Ay, ay, ay. Entonces yo dije, sí, yo dije, pero es que en la Biblia está, o sea, es nuestra guía, nos lleva el conocimiento, pues, de qué debemos hacer y qué no debemos hacer. Pero él dice que no, porque entonces la Biblia sería moralista. Entonces, pero es que la Biblia nos enseña, cómo, o sea, cómo debemos comportarnos, cómo debemos moralmente actuar ante la humanidad. Ante Cristo, sobre todo, ante Dios, pues. Y él dice, no, 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 eso no es necesario, no es necesario leer la Biblia. Entonces, de verdad que, dígame, de por sí uno está medio perezoso leyendo la Biblia, porque ahorita hay más, las redes sociales nos llevan más a otras informaciones, sí, que a la Biblia. Mira, entonces prácticamente nos desviamos. Sí, mira, ahí te das cuenta vos, prácticamente el que está hablando ahí es el enemigo natural de los cristianos. Porque, ¿cómo puede ser que un hijo de Dios no ame la palabra del Señor? Y lógicamente nosotros, siendo gentiles, cristianos, salvos, vamos a abocarnos de lleno a lo que es la carta paulina. Lógicamente estudiamos el Evangelio, toda la Biblia la estudiamos, amamos todas sus palabras. Pero hay que entender también que hay diferentes partes de la Sagrada Escritura que están dedicadas a ciertos grupos. Y ahí está, por ejemplo, esa gran equivocación a veces de querer tomar cosas de lo que es para Israel y aplicarlo directamente a la iglesia. El hermano Juan Carlos Lemus dice, debemos recordar que la ley moral de Dios, a ver, espera un momentico que acá se me cortó un poquito, continúa vigente. Amén, amén, mi hermano querido, totalmente de acuerdo, así es. De manera, el hermano Wilmer dice, un solo Señor, un solo Evangelio, una sola fe, lo demás es herejía. Gálatas 1:6 al 10. Amén, mi hermano amado. Y otra cosa, ¿no? Y otra cosa que también tenemos que ver. El tema de que la Biblia misma nos dice a nosotros que toda la escritura es inspiración divina, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes de lo que dice ahí, por ejemplo, en 2 de Timoteo 3:16, ¿no? Dice, toda escritura es inspirada por Dios, toda. Hablamos de allá desde Génesis hasta Apocalipsis, toda. O sea, no hay esta carta paulina, fue del apóstol Pablo y nada más. Pero que no te acordás que toda escritura, toda, incluso la del apóstol Pablo, lo de Génesis, Apocalipsis, toda lo que está acá, es inspiración de Dios. O sea, inspiración del Espíritu Santo, hermanos queridos. Después dice, ¿y útil para qué? Para enseñar. Lo que esta persona decía, no estudien la Biblia, que no sirve. No sabe nada. Esa persona lamentablemente está haciendo de tropiezo para muchos, porque estoy seguro que hay algunos que están de acuerdo con él. Útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.
¿Cómo una persona, un hijo de Dios, va a estar preparado para toda buena obra si no tiene Biblia? Mi hermana Beatriz, ¿cómo está usted? Buenas noches, mi hermana querida. Buenas noches, hermano. Sí, Usted más o menos digo, lo es. se acuerda lo que hemos visto. ¿Qué le pareció la introducción que estamos haciendo de Colosense? Muy bien, no se requiere más, muy bien. Sí, mi hermana querida, ¿no? Y en su país, dígame, también están estas personas que se quieren justificar por las obras de la ley. No que yo sepa. Aquí los que sí se mueven mucho y visitan las casas y se van a barrer de las casas a las señoras y hacerle la limpieza son los mormones. Ah, mire usted, bueno, otra Sí, secta herética, sí, ¿no? sí. Y algunos testigos de Jehová. Aquí mismo en la colonia tenemos unos testigos de Jehová que se ponen a repartir sus escritos que tienen. Pero es poco, pero eso es lo que más se mueve aquí en Guatemala. Bueno, Los ah, pentecostales, muchísimo, 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 y casi todas las iglesias son pentecostales, muy sí, sí, pocas sí. iglesias como las bautistas que no lo son. Pero no tenemos de esos judíos, todavía no han llegado aquí. Mira, dentro de la iglesia pentecostal hay que hacer división porque hay hermanos, o sea, dentro de la congregación pentecostal hay hermanos en Cristo. Te digo de esa manera que uno sabe que hay hermanos que están ahí, ¿viste? Bueno, lamentablemente están practicando diferentes tipos de doctrina que a veces raya prácticamente lo que es la herejía, ¿no? Algunas veces, algunos de ellos. Esto, por ejemplo, de estudiar un poquito así Colosenses y ver todos estos problemas que estaban dentro de esta iglesia incierne, ¿no? O sea, que estaba comenzando recién, también nos puede ayudar un Ajá. poquito a entender quizás estos lugares donde están los pentecostales carismáticos, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, hay una gran responsabilidad porque el cristiano actual, o sea, de estos tiempos, comparado al cristiano primitivo, no es lo mismo, no tiene la misma posibilidad, por ejemplo, que tenemos nosotros, hermanos queridos. Mira, en este momento estamos acá reunidos casi 6, 8, casi 10 personas en total, ¿sí? Y estamos tranquilamente conversando, yo sentado en mi casa, ustedes, bueno, en su lugar, en diferentes países. Tenemos la tecnología. Delante de Dios, a nosotros se nos va a demandar mucho, porque realmente tenemos mucha capacidad. Incluso nuestra manera intelectual, cristiana, bíblica, de pensar y de vivir es totalmente diferente a lo que tienen aquellos hermanos. Por eso te digo, dentro de estas iglesias carismáticas, pentecostal, hay hermanos en Cristo, pero necesitan salir de esos lugares. Eh, por lo menos es como lo veo yo de esa forma, ¿no? Mi hermano Wilmer, ¿cómo está usted? Espero que haya podido solucionar. Está con señal baja, pero bueno, hermano querido, ¿puede usted abrir su micrófono, hacer un comentario con respecto a lo que estamos hablando? Así empezamos ya la otra parte del estudio. Hoy vamos a tratar de ver el capítulo 1, capítulo 2, algo así rápido, fugaz, leyendo unos cuantos versículos. El título va a ser la supremacía de Cristo. ¿Por qué? Porque justamente también estaban diciendo que Cristo no era suficiente. Cristo no era suficiente para mi salvación porque yo ahora tengo que agarrar y tengo que tener conocimiento, un conocimiento secreto para yo de esa manera, con mi conocimiento, poder ganar la salvación. También tengo que circuncidarme, también tengo que adorar a los ángeles, también tengo que guardarme la comida. Todas estas herejías estaban dentro de esta iglesia de los colosenses. Se volvió a caer el hermano Wilmer, lo tiene muy pobre el internet. Lamentablemente, todo eso estaba ahí. Por eso era que Epafras se fue a Roma a hablar a pedir dirección al apóstol Pablo para tratar de solucionar todo esto. Qué tremendo, hermano querido. Bueno, empezamos nosotros. Hermano querido, vamos a ver entonces rápidamente lo que va a ser el capítulo 1, capítulo 2, la supremacía de Cristo. Mi hermana Judimar, ¿usted tiene Biblia? Mi hermana Beatriz tiene Biblia, si me ayudan un poquito. Sí, sí, tengo la Biblia. Sí, sí, Amén, hermano. amén, mi hermano No querido. veo mucho, pero sí,
Ahí le doy poco a poco. Dale, dale, dale. A ver, hermano Wilmer. Ahí está. A ver si sube o no sube. Bien. ¿Qué vamos a ver por empezar? Veamos el saludo del apóstol Pablo. Veamos el saludo del apóstol Pablo. Mi hermana Judimar, léame el capítulo 1, versículo 1 y 2, por favor. Ok. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Bien, mi hermana, ¿qué estamos viendo acá? Primeramente vemos nosotros el saludo del apóstol Pablo. Mi hermano Wilmer, apaga un momentito su micrófono, por favor. Ya le doy el espacio a usted, dale. Vemos nosotros acá el saludo del apóstol, ¿no? Y hace una gran aclaración, porque recordemos una vez más, habían algunos que estaban tratando de hacerse pasar incluso por el apóstol Pablo. A ver qué dice mi hermano Juan Carlos Lemus. Por esa razón decía yo que la ley ceremonial y sacerdotal apuntaba a Cristo, porque Cristo es suficiente y en Él cumplimos la ley. Amén, mi hermano querido. Exactamente. Acá hay que hacer una aclaración, ojo, porque lo que dice el hermano Juan Carlos Lemus acá en Facebook es real. A veces se nos acusa a los cristianos de que no guardamos la ley. No, ¿cómo que no? Como dice el hermano acá, Cristo fue suficiente y en Él, de forma natural, se puede decir, estamos guardando la ley. No con mi esfuerzo, yo no tengo que esforzar. Existió una sola cumplido la ley. Es más, nosotros cumplimos la ley de Cristo. La ley de Cristo cumplimos. Y usted va a leer, hermano querido, hay un montón de ley y la cumplimos, ¿saben por qué? Por amor. Nosotros sí la cumplimos por amor. Bien, continuando entonces con el versículo 1 y 2, ¿no? El apóstol Pablo de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Timoteo. Esa es una presentación clásica, es como un sello que está diciendo, miren, hermanos de Colosas, yo soy el apóstol Pablo y aquí tengo como testigo a Timoteo. Como habíamos visto aquella vez, el que escribió esta epístola fue justamente Timoteo junto con Pablo, ¿no? Quizás, estoy seguro que Timoteo era como el manuense, podríamos decir que estaba a la par escribiendo todo lo que el apóstol Pablo solía decir, ¿no? El versículo 2 dice, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosa. Por esto, hermano querido, es que nadie puede decir, aunque estos hermanitos queridos estaban practicando el gnosticismo, estaban practicando el culto a los ángeles, se estaban queriendo circuncidar, estaban absteniéndose de comida y un montón de otras cosas, incluso negaban la suficiencia de Cristo, incluso decían que Cristo no había venido en carne, sino que era una emanación de gas o algo así. Aunque esto estaban tan errado, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le dice a los santos, a los santos. Y mire qué me agrega, ¿no? Y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Y uno puede decir, ¿será así? Epafras fue a decirle, mira, apóstol Pablo, hermano querido, me está pasando esto en la iglesia. Y el apóstol Pablo, con mucho amor, sabiduría, con plena certeza y seguridad, le dice a los santos, fieles de Colosas. Tremendo, ¿no? Gracia y paz a vosotros. Este es el sello del apóstol Pablo. Saludo típico. Gracia y paz a vosotros, ¿no? De Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahí tenemos nosotros ya lo que podríamos hacer el saludo principal que estaba haciendo el apóstol Pablo, ¿no? ¿Qué más podemos ver acá nosotros? Seguidamente hay una acción de gracia, le podríamos decir que es inusualmente y es extensa. Hermana Beatriz, ¿usted podría leerme, por favor, ahí nomás el versículo 3 hasta el 8, por favor?
Sí, amén. Dice, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día en que oísteis y conocisteis de la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para nosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Amén, amén. Bueno, acá sigue confirmando lo que estamos diciendo, ¿no? Pero este tipo de, como se está extendiendo en el saludo prácticamente, él dice que da gracia a Dios por estos hermanos en el Padre nuestro, Señor Jesucristo, que dice, orando siempre por vosotros. Esa actitud de orar siempre, en este caso por la iglesia de los Colosas, es la actitud que tienen que tener todos siervos de Dios. Y ¿saben qué, hermano querido? A veces, y yo creo que acá lo que están ministrando justamente en una congregación, a veces es muy difícil orar por una congregación rebelde y anárquica. A veces sucede. A ver, vamos a invitar al hermano Wilmer. A ver, un segundito, denme por favor. Ahí está, que está con problemita el hermano Wilmer. Como le decía, a veces es tan difícil decir voy a orar por mi congregación o por mis hermanos, cuando sabemos que los hermanos se están portando mal. Pero, hermano querido, acá vemos nosotros el carácter de un apóstol maduro en la fe. A pesar de lo que Epafras ya le estaba informando, él dice bien clarito, damos gracias a Dios y Padre nuestro, Jesucristo, orando siempre por vosotros. Se volvió a caer, hermano Wilmer, qué lástima. Bien, y el versículo 4 dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Que esa es una marca típica y particular de todo hijo de Dios. El amor entre los hermanos. Hay algo que a nosotros nos manda el Señor, y no es justamente el tratar de cambiarnos. Que yo quiero cambiar a mi hermana Beatriz porque no me gusta su carácter, o quiero cambiar a mi hermano Juan Carlos Lemus porque me mira mal, y así con cada hermano. No. La Biblia nos manda a tolerarnos. No, el hermano Wilmer tiene muy mal la señal, por eso es que se le cae a cada rato, sube, baja, pobre mi hermano querido. Pero bueno, a ver, esperemos ahora que se enganche ahí. ¿Qué más dice este versículo? Dice el versículo 5, ¿no? A causa de la esperanza que os está... Porque no sabes, Dice, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, ¿no? Esa causa, por supuesto, de la que habla acá el apóstol Pablo, esa esperanza, la tenemos todos nosotros, hermanos queridos. Le podríamos llamar también seguridad de la salvación. A ver, le voy a dar el pase al hermano Wilmer para que nos ayude un poquito más antes que se le vaya al internet. Hermano Wilmer, ¿cómo está usted? Saluda a los hermanos que estamos acá en Facebook, que están también acá en TikTok. Abra su micrófono, mi hermano querido, así le escuchamos un poquito, nos ayuda. Hermano, muy buenas noches, hermano César. Buenas noches, mi hermano querido. Intenté entrar, hermano, pero se corta cuando usted me comunicaba. Ahora recién, hermano, vuelvo a intentar y recién puedo verla. Usted incluso así, después no podía ni verle ni su figura, hermano. No. Bueno, hermano, perdónenme sinceramente de todo corazón. Eso ya salta a mi buena decisión de poder estar con ustedes, hermano. Bueno, hermano, le sigo escuchando, le estoy atendiendo, hermano, a lo que usted está exponiendo, hermano. Bueno, ahora parece que tiene buena señal, mi hermano querido. Estábamos leyendo, un poquito más del versículo 3 al 8, estamos haciendo un breve paneo nomás de todo este tema.
Y veíamos justamente este saludo, ¿no?, especial, que estaba haciendo algo inusual el apóstol Pablo, y algo un poco más extenso. Y estamos tratando un poquito de ver, de meditar en estas palabras, ¿no? La hermana María Contreras te está saludando acá en Facebook, hermano Wilmer. Te dice: bendición, hermanos queridos. Bien, versículo 6, ¿no? Que ha llegado hasta nosotros, hasta vosotros, así como por todo el mundo, y lleva fruto y crece, como también en vosotros, desde el día que oíste y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Está hablando acá, por supuesto, del Evangelio, ¿no? Por eso en el versículo 5, que dice, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Ese Evangelio, gracias al Señor, ha llegado en aquellos tiempos, imagínate, por todo el mundo conocido, ¿no? Hay que entender también, cuando hace mención la Biblia a todo el mundo, no está hablando de todo el mundo en general, del mundo conocido de aquellos tiempos, ¿no? El versículo 7 dice: como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo a favor nuestro. Y por este motivo, este dato y otros que encontramos más adelante en la Escritura, es que estamos diciendo justamente que Epafras posiblemente era el pastor, o un anciano por lo menos, y estamos plenamente seguros y convencidos de que él fue quien levantó la iglesia allá en Colosa, ¿no? Y como está diciendo acá claramente, que él era un fiel ministro, un fiel consiervo, un fiel amado, ministro en Cristo. Y esto qué tremendo, ¿no? A favor nuestro. ¿Será que puede haber ministros que no estén a favor nuestro, que estén en contra? ¿Ustedes qué dicen, mi hermano querido? Mi hermano Wilmer, si quiere, nomás puede abrir su micrófono y hacer alguna aportación, así me ayuda. Para que está ocupado, hermano Wilmer. Bien, mi hermano querido, sigamos adelante entonces, un poquito más. Bien, dice este versículo que también hay una gran oración, y acá lo voy a leer yo, de Colosenses capítulo 1, versículo 9 al 14. Leamos un poquito a ver qué dice ahí. Sigamos nosotros analizando rápidamente todo esto versículos, ¿no? Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, y en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agrandándole en todo, llevándolo fruto en toda buena obra, y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecido en todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo apto para participar de la herencia de los santos en luz, quien nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por la sangre y la remisión de pecado. Tremendo esta parte de la lectura bíblica, ¿no? Yo quiero resaltar, por ejemplo, lo que dice acá en el versículo 10, ¿no? Que dice: para que andéis como es digno del Señor, ¿no? Y este ya es un llamado de atención que está haciendo el apóstol Pablo, en este caso a la iglesia de los Colosenses. Y por supuesto que se hace extensivo también para estos tiempos, ¿no? En este caso, ya teniendo el apóstol Pablo la información que le había dado Epafras, él dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándolo en todo y llevando fruto en toda buena obra, y creciendo, presta atención en esto, creciendo en el conocimiento de Dios. A veces los mismos hermanos en Cristo quieren pretender conocer o crecer, pero en otro tipo de conocimiento, ya sea en la filosofía o en la historia,
o estudiar a personajes como los padres apostólicos o los padres de la iglesia y bueno, los reformadores, todo esto, y estudian profundamente todas estas cosas, ¿no? Yo no digo que está mal, que no está mal. Digo que a veces es más importante estudiar la Biblia, tener conocimiento de las Sagradas Escrituras, porque a veces la mente se ocupan en otras cosas y lamentablemente se olvidan de las Escrituras. La iglesia de los colosenses justamente era eso lo que estaban haciendo. Ellos iban detrás del conocimiento, pero con un objetivo totalmente errado. Que pensaban, como hemos dicho hace un momento, que a través del conocimiento ellos iban a poder encontrar la salvación. Y eso por supuesto que es una herejía, ¿no? El versículo 11 dice, fortalecido con todo poder conforme a la potencia de su gloria. Qué tremendo, ¿no? Para toda paciencia y longanimidad con gozo. La palabra longanimidad con gozo es como un largo sufrimiento por causa de la obra del Señor. Y eso, recordemos nosotros que en los tiempos apostólicos ellos han tenido que sufrir, ¿no? Han pasado por esa longanimidad, pero, agrega algo acá apóstol Pablo, con gozo, con gozo. Y a veces nos pasa a nosotros, yo estoy seguro que ustedes se van a sentir identificados con esto. ¿Qué tal, mi hermana Noemí? Bienvenida acá en Facebook, gracias por estar acompañándonos un poquito acá en vivo en Facebook, ¿no? Y a veces, hermanos queridos, sucede algo también con nosotros, que no hay gozo, ¿no? A veces nos falta, vamos a hacer así una hipérbole, nos falta 2 monedas, 2 pesos, un poco de dinero y ya estamos en una gran tribulación, ¿no? Pero hay veces, mi hermano querido, que Dios nos hace pasar cierta tribulación y ahí es donde tiene que estar ese gozo, ¿no? Recordemos que no es una alegría, no es una felicidad, sino que es un gozo. Y ese gozo no es producido por el ser humano, sino es producido ¿por quién? Por el Espíritu Santo que mora en nosotros, ¿no? Y el otro versículo, por ejemplo, cuando dice el 12, dando gracias al Padre que nos hizo apto para participar de la herencia de los santos en luz. Él nos hizo apto, no nosotros, no nosotros. Por lo tanto, hermanos queridos, cualquiera que esté diciendo, yo me estoy esforzando para ser acepto o apto para Dios, esa persona no ha comprendido lo que es el Evangelio. Cuando en nosotros surge lo que es el nuevo nacimiento en Cristo Jesús, es un cambio de naturaleza. Por lo tanto, al nuevo creyente no le cuesta abandonar los antiguos pecados, y si en caso llegase a caer, él tiene el pronto auxilio de arrepentirse, por supuesto, y lógicamente se aparta del pecado. Es una nueva naturaleza. Usted sabe quién busca ser acepto a los ojos de Dios, quién se esfuerza para tratar de agradar a Dios. ¿Sabe quiénes son? Los religiosos, los que están en sectas. Ellos tienen que buscar con obras o con algún esfuerzo personal tratar de agradar y de estar acepto a los ojos de Dios. Nosotros como iglesia, como hijos, no. Por eso dice este texto bíblico bien clarito, ¿no? Y acá hay algo tremendo, hermanos queridos, versículo 13. Dice, quien nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Todo aquel, y habla ya en Efesios, ¿no? Efesios capítulo 2, bien clarito, habla de los hijos de desobediencia, de los hijos de ira, que están dentro de esta corriente mundanal que está arrastrado por el príncipe de este mundo, ¿no? El príncipe de tiniebla. Y todos aquellos que no son de Dios, son del diablo.
son hijos del diablo. Lamentablemente, esa es la tajante definición que dan las escrituras, ¿no? Mi hermana Judimar, usted podría, por favor, leerme del versículo 15 al 18, si es tan amable. Mi hermana Judimar está por ahí, se me fue a dormir. Sí, mi hermana, usted puede leer, por favor, desde el 15. Ajá, hasta el 18. Ok. Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo de la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Hasta ahí, mi hermana querida. Hermana Judimar, okay. Dígame usted qué entiende de acá, porque mira, yo te voy a poner, te pongo este planteo que es algo común que muchas veces usan algunas personas, ¿no? Te dicen, por ejemplo, así, el hermano Wilmer, si sube, espero que se quede ya con nosotros, dicen, por ejemplo, que él es el primogénito, ¿no? Dice, quien es la imagen del Dios invisible, el primogénito. Cuando dicen que es el primogénito, ahí también aseguran que es como el primer hijo o algo así de la creación. Por lo tanto, dicen que Cristo es creado, ¿no? Pero según lo que hemos leído acá, ¿cómo voy a interpretar estos textos bíblicos? Bueno, yo puedo interpretar lo que, o sea, Él es Dios, pues, porque Él es la cabeza del cuerpo de la iglesia y de todo, pues, desde el principio, pues, Él es el primogénito entre los muertos. Él es todo en todo, pues, porque las cosas para Él fueron creadas. Entonces, yo pienso que Él es Dios, pues, claro. Dios Hijo. Exactamente. Mira, mi hermana, cuando ellos te nombran únicamente el versículo y por parte, ya están empezando a torcer los textos bíblicos. Porque cuando lees los otros, como hiciste recién vos, mira lo que dice el 16. Porque por él fueron creadas todas las cosas. Y si fuese una creación nada más, Jesucristo, ¿cómo puede ser que Él haya creado todas las cosas? Mi hermano Wilmer nos puede arrojar luz, espero que ya se pueda quedar con nosotros. Mi hermano querido, abra su micrófono, lo escuchamos. Está con problemas el hermano Wilmer, parece. Hermano Wilmer, abra su micrófono. Bueno. Ahí está. Hermano, ¿me escucha usted, hermano? Sí, ahora sí. Usted tenía el micrófono apagado hace un momento. Bueno, mire, hermano, tengo muchos problemas, pero me da mucha pena. Bueno, hermano, mire, quisiera hacer solamente un simple comentario de lo que usted está en esta noche, hermano, enseñando. Esa carta a los Colosenses, en sus primeros capítulos o en sus primeros versículos, nos están hablando, hermano, más que todo sobre ese problema que se apareció en esos tiempos ya, ¿no? En la fundación de la iglesia, en este caso en Colosas. Como usted decía, el gnosticismo y el legalismo habían aparecido en ese tiempo. Y en medio de esos creyentes estaba un hombre muy entregado, o sea, con un corazón al igual de un verdadero creyente que le preocupó que estaba pasando esa situación en esa iglesia, porque esos falsos maestros que se habían levantado en ahí, como eran los gnósticos, los legalistas, estaban sacando de esa verdadera fe
que nuestro Señor Jesucristo primeramente había instruido a Pablo, y Pablo con ese único evangelio también había fundado esa iglesia en Colosas. ¿Qué hacer ante tanta confusión que estaba viendo? Entonces, este hombre, Epafras, este amado hermano, tuvo que viajar hasta Roma, porque en ahí estaba ya preso Pablo, ¿no? Mire, hermano, viajar desde ese lugar, desde Colosas hasta allá, hasta Roma, hermanos. ¿Pero para qué? Para buscar una dirección, cómo detener el avance de esas personas, de esas doctrinas de error, que les estaban sacando del camino a esos hermanos de Colosas. Amén, amén. Y es por eso que esta carta manda el apóstol Pablo, en el cual, hermano, mire, él hace notar, ¿no?, diciendo siempre que esa información que llevó Epafras de esa iglesia de Colosas, con mucha sabiduría, dice, les narra en los versículos del 3 al 8, dice, Pablo dice, yo he oído de boca de Epafras que verdaderamente ustedes están mostrando ese evangelio que Cristo quiere que todos nosotros vivamos, ese amor que se tienen ustedes entre hermanos, a causa, dice, de esa esperanza, o sea, de esa vida eterna que el Señor está preparando para todos aquellos que caminamos conforme a ese propósito suyo. Es más, dice, ese testimonio que ustedes están dando ahí, a través de esa vida, dice, va a llevar mucho fruto, dice, y va a crecer cada día, dice, ¿no? Porque eso ustedes lo oyeron y lo conocieron de parte mía, de parte de Epafras, porque es el que fundó esa iglesia en Colosas. Entonces, por eso el versículo 7 dice, como lo habéis aprendido de Epafras, consiervo amado, ministro de Cristo para vosotros. Hermano, entonces, es la respuesta que da para que Epafras pueda llevar esta respuesta a la iglesia de Colosas. Pero en esto hay que resaltar algo muy importante. Amados hermanos, en nuestras iglesias locales lo mismo está ocurriendo. Ha ocurrido desde la fundación de la iglesia y va a ocurrir hasta que Cristo venga en ese rapto de la iglesia. Se levantan doctrinas de error, se levantan tal vez hermanos que ni siquiera están capacitados para poder ministrar, se paran ellos como pastores o ancianos. ¿Para qué? Para tergiversar, para torcer el verdadero evangelio y enseñar cosas que verdaderamente no llevan a nada edificante, peor aún de salvación. Por eso dice el apóstol Pablo a partir del versículo 9 dicen ahí, ¿no? Por lo cual nosotros también, dice, desde el día que los oímos, esta grande noticia que trajo Epafras, nosotros, o sea, el grupo que estaba acompañando allá, ¿no? Lucas, Timoteo, entonces dice, no cesamos de orar por ustedes, para que ustedes sean llenos, pero ¿de qué? Del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Amados hermanos, ¿qué es la sabiduría e inteligencia espiritual? El Señor les está diciendo a través de Pablo, ese conocimiento por el Evangelio que les he predicado, tiene que calar a lo más profundo de su corazón. Es la única verdad. Esa es la sabiduría espiritual. Y la inteligencia es colocarlo por obra, es perseverar en esa única verdad. Por eso dice el 10, para que caminen, para que andéis, para que practiquen, perseveren constantemente como es digno del Señor, en esa una sola verdad, Cristo, autor y consumador de nuestra fe, agradándole en todo, llevando fruto, creciendo en el conocimiento de Dios, dice, ¿no? Y también dice, para que de esa manera, fortalecidos con todo poder, dice, mire, conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad. Paciencia, hermanos, en ese aspecto, para con aquellas
con aquellos problemas que estaban ocurriendo en allá, y esta longanimidad de poder soportar también a esa clase de hermanos que estaban de ese corazón de carne que había colocado nuestro Señor, estaban queriendo convertirlo en un corazón de piedra, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos de luz. Amén. ¿Cómo somos aptos nosotros, aquellos que hemos nacido de nuevo, si no es por ese poder del Espíritu Santo que está morando en nosotros? ¿Para qué? Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Ya salimos de esa oscuridad. Mantenernos en lo que es la sana doctrina, la sana enseñanza, perseverar nuestra responsabilidad, leyendo, hermanos, practicando lo que el Señor nos ha enseñado durante su ministerio terrenal. Dice en el versículo 14, en quien tenemos redención, rescate por su sangre, el perdón de pecados. ¿Cómo nosotros como hijos de Dios, al ver que nuestras vidas han sido cambiadas, transformadas radicalmente en todo nuestro ser, primeramente en el ser interior, en el espíritu, en el alma y en este cuerpo mortal, para dar gloria a Dios por todo lo que nosotros podamos hacer? Nosotros tenemos que estar agradecidos que nuestro Señor tuvo que pagar un precio, su preciosa sangre, amados hermanos. Amén, amén. Ese, hermano, en este pasaje, hermano, perdóneme, con esto termino. La labor que cumplió Epafras es algo de meditar y algo de imitar. Ese celo que cada uno de nosotros debemos tener por la sana enseñanza en cada una de nuestras iglesias locales, amado hermano. Bien, bien, mi hermano querido, muchas gracias por ese panorama que hizo de Colosenses hasta el capítulo 14 que estábamos viendo, ¿no? Hermana Beatriz, usted puede leer, por favor, si es tan amable, del versículo 19 al 23. Ahí vamos a ver algo que es importante, también que es la redención. Amén. Del 19 al 23. Sí. Sí. Por cuanto agradó al Padre que en él habita toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos de vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Y si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Amén. Hermana querida, y de esto que hemos leído acá, estos 3 versículos, ¿qué le está llamando la atención de lo que dice el apóstol Pablo acá, por ejemplo? Estamos del 19 al 23. Sí. Deme un segundito, solo voy a releer. Sí, ¿cómo que no? ¿Se acuerda que venimos viendo nosotros los versículos que leyó la hermana Judimar, que hace justamente lo que es ver la suprema creación, ¿no? Que es nuestro... Y después habla, por supuesto, lo que Cristo es Dios. Y en este caso entramos con el 19 que dice, por cuanto agradó al Padre que en él habitara toda la plenitud, ¿no? Y después hablamos... Y por medio de... Sí. Y por medio del Señor Jesucristo nos reconcilió con él. Fue necesario el sacrificio del Señor Jesucristo, era la única manera de reconciliarnos con él. Exactamente. Antes éramos enemigos del Señor, y después de haber conocido al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, dejamos de ser sus enemigos y dejamos de hacer malas obras conscientemente. O sea, en algún momento podemos pecar, pero no es de manera consciente, no es que estemos practicando el pecado, sino que podemos cometer un pecado sin querer,
Pero hay manera de reconciliarnos con el Señor, que es pidiendo perdón por medio del Señor Jesucristo. Exacto, por eso mira que en el 20 dice bien clarito, ¿no? Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, ¿no? Y esto por supuesto está en contraste a los que estaban empezando a practicar, como dijo el hermano Wilmer y como estábamos viendo hace rato, las herejías, ¿no? De pretender ellos mismos por sus propios méritos, como guardar las obras, la circuncisión, guardar los alimentos, que más adelante se ve todo eso. Eso está en contra de eso. Las obras sabemos bien que no sirven para nada. Nuestras justicias, dice el Señor, son como trapos de inmundicia. Presentarse nosotros delante del Creador con nuestras propias obras son inmundicia. Por eso Él dice, por medio de Él, reconciliar consigo todas las cosas. Y como dijiste vos, mi hermana, recién, estábamos enemistados, éramos enemigos de Cristo. Viste, hermanita, que a veces se escucha, por ejemplo, a personas que son del mundo, ¿no? Que no digo que sean malos, nada, no digo que simplemente que están sin Dios, pero ellos dicen, por ejemplo, ay, cómo amo a Dios, o yo hoy la verdad que siento que Dios está en mi vida, pero en realidad no es así. A pesar que de la boca para afuera ellos dicen que aman a Dios o que van a sus respectivos templos, pero en realidad siguen siendo enemigos de Cristo, porque aún no han sido, ¿qué? Reconciliados con Él mismo. Y mira cómo dice acá, ¿no? Haciendo la paz. ¿Mediante qué cosa? La sangre de su cruz, por medio de Él. ¿Te acuerdas que hace rato decíamos este informe que también nos pasó el hermano Wilmer hace el miércoles pasado, que era una emanación? Y si era una emanación, ¿cómo podría ser esa emanación clavada en la cruz? O si era un holograma también, como dicen algunos, si era así, no estaba en cuerpo Cristo. Entonces, ¿cómo lo hubieran clavado en la cruz? Y cómo esa sangre preciosa nos hubiera reconciliado con Él y hubiéramos hecho la paz. ¿Te das cuenta la herejía que estaba circulando en ese tiempo? El apóstol Pablo está tratando con un detalle, una calidad que tiene él, como quien diría hoy, para no herir susceptibilidades. Porque acuérdate cómo empezó los primeros versículos, ¿no? Que decía, damos gracias a Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por vosotros. A los santos fieles de Colosa. Si hubiera sido otra persona, o si hubiera sido yo el que escribía la carta, le hubiera dicho de toda esa iglesia, sinvergüenza, hereje, blasfemo, de todo, porque es increíble todas las cosas que estaban platicando acá, pero el apóstol Pablo, muy políticamente correcto, le comenzó a enseñar y a llevar. Es que aparte de eso, pues lo hacía en el Espíritu, ¿no? Y guiado por el Espíritu Santo en todo momento. Era difícil que se pusiera. En algún momento se enojaba, porque hay algunos textos donde sí se pone fuerte, ¿verdad? Pero generalmente no, generalmente lo hacen amor justamente por eso. Sí, exactamente. Viste que un plasma, una emanación, o lo que dijimos, un holograma, no va a voltear sangre. Por eso está la herejía. Y él acá le dice, ¿no? Haciendo la paz mediante la sangre de su cruz por medio de él. Así los que están en la tierra como los que están en los cielos. Porque eso es lo que sucedió, acordate, que leímos unos versículos adelante, lo que pasó con esas potestades de las tinieblas. Fueron conmovidas con ese sacrificio que hizo el Señor en la cruz, ¿no? Y el versículo 21, a vosotros también, o sea, ustedes también, colosenses. Ahí pongamos el nombre de nosotros, ¿sí? Y vos, César, también. Usted ponga el suyo ahí. Que erais, tiempo pasado, en otro tiempo extraño y enemigos en vuestra mente y por las malas obras. Ahora cambia el escenario. Ahora, sin embargo, os ha reconciliado. Qué tremendo, hermano querido. Dígame si esa no es la mejor obra que hizo el Señor en la cruz, y nosotros somos beneficiados por esa obra, somos reconciliados con Él. Éramos enemigos, hermanos queridos, enemigos de la cruz.
como hay muchos lamentablemente dentro de las iglesias cristianas, que piensan que son creyentes, pero son enemigos de la cruz, ¿no? Qué tristeza, ¿no, mi hermano querido? Y el 23 decía, si en verdad, mira, ¿no? Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. Como decía el hermano Wilmer, estos tiempos son tiempos peligrosos. No todo hijo de Dios está realmente fundado, firme y permanece en esa fe. Hay muchos, lamentablemente, que son hijos de Dios, pero están chuecos, como decimos acá. Caminan mal por la vida. No estoy hablando yo en este caso en el comportamiento personal, ¿no? Ojo, acá el apóstol Pablo todavía no está tocando eso, pero sí está tocando en el tema de cómo están en cuanto a la doctrina, en cuanto a la enseñanza. Les cuento así rápidamente algo. Cuando yo estaba en estos lugares carismáticos, mi espíritu ya no soportaba, no toleraba lo que incluso cantaban dentro de esta congregación. Hasta un momento hacíamos broma con la hermana Judy Mar y hablábamos de fuego. Bueno, algo que a mí me perturbaba mucho es cuando cantaban algo así como que caiga fuego del Espíritu Santo y no sé, gritaban y era como un karma que gritaban solamente siempre lo mismo y estaban como, no sé, podían estar 10 minutos cantando lo mismo. O esa otra canción, un corito que seguro que ustedes lo conocen, ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 Espíritu de Dios. ¡Ay! A mí se me estremecía el cuerpo. ¿Cómo un hijo de Dios, teniendo el Espíritu Santo, va a estar invitando al Espíritu a morar nuevamente? ¿No será, yo me hacía esta pregunta, ¿no será que están invitando a otro espíritu? Ven, 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 Espíritu Divino. No. Teológicamente y doctrinalmente eso no es correcto. La hermana Judimar dice, esta la cantan mucho aquí, allá, aquí, en toda parte, mi hermana Judimar. La hermana Beatriz dice, es cierto. Por eso, hermano querido, él dice acá, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual es predicado a toda criatura para que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. El apóstol Pablo está de vuelta diciendo, yo, Pablo, fui hecho ministro por Jesucristo. ¿De quién? Bueno, recordemos, Pablo para los gentiles. Hay otros que dicen, ven Espíritu en un... no sé qué. Abre tu micrófono, hermana, si quieres, no hay problema, Estamos libres, podemos compartir, no hay ningún problema con todo esto, A ver qué es lo que quisiste decir, mi hermana querida. No, también hay uno que dice, ven Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Sí. Eso me lo cantaba yo. Sí. Hay muchas canciones que lamentablemente están rayando lo que es la herejía, ¿no? No, tremendo, tremendo. Mi hermano Wilmer, usted podría leer, por favor, si es tan amable, del versículo 27. Vamos a hablar un poquito del 27, ¿sí? Mi hermano Wilmer. Bien, voy a leerlo yo entonces. A quien Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Ahí está confirmando una vez más lo que estamos diciendo nosotros en cuanto a lo que es el apóstol a los gentiles, ¿no? ¿Qué dice mi hermana María Contreras? Apodérate. La hermana María Contreras está cantando, sigue el corito, ¿viste? Dice así, apodérate de todo mi ser. Así sigue el corito. Bueno, ahí está, apodérate de todo mi ser. ¡Ay, Señor! A mí me entra, por ejemplo, un escalofrío tremendo esas cosas, te digo, Tremendo. A ver, ¿qué seguimos nosotros analizando un poquito más? Sí, tenemos un tiempito más para analizar. Mi hermana,
Mi hermana, a ver, Judimar. ¿Puede leer usted, por favor, el versículo, capítulo 2, ya avanzando un poquito así rápidamente? Y va a leer, por favor, hasta el versículo 5, si es tan amable. Leamos juntos, ¿sí? Mi hermana Judimar. Es del 2, hermano. Capítulo Del 2, 1. capítulo 2, sí, del 1 al 5. Ok. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabra persuasiva, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Qué tremendo, ¿no? Qué tremenda lectura, hermana. Y viste, hermana querida, con qué fineza y qué tacto tiene el apóstol Pablo para escribir, ¿no? Hay que recordar que estos colosenses tenían mucho conocimiento, mucha sabiduría, mucha filosofía, mucha filosofía. Por eso es como podríamos decir, eran totalmente intelectuales, totalmente elevados en cuanto a conocimiento. Por eso el apóstol Pablo está muy sutilmente escribiendo, muy finamente hilando, ¿no? Dice el versículo 1, porque quiero que sepáis cuán gran lucha tengo por vosotros y por lo que están en la Odisea. O sea, no solamente estaba el problema a la iglesia de los Colosas con toda esta herejía, sino que también ahora estaba siendo salpicada la iglesia de la Odisea. Estaba relativamente cerca, te digo, podríamos decir, yo no recuerdo si era 30 kilómetros o 60 kilómetros, para qué voy a decir, pero ahí nomás estaban la iglesia de la Odisea, pero ahora también estaba siendo contaminada con toda esta cosa la iglesia de la Odisea. Y por todos los que nunca vieron mi rostro en carne. Mi hermana Judimar, ¿qué entiende usted con esto que dice? Y por todos los que nunca vieron mi rostro en carne. ¿Qué interpreta usted con esto, mi hermana querida? O sea, que quiere decir que él no fue hasta allá, pues, en presencia. Ahí está, ¿verdad? O sea, él no estaba ya presente, ¿verdad? En carne, vamos a decirlo así, pero estaba en el espíritu. En el espíritu, ajá. Esto quiere decir también entonces que el apóstol Pablo... Pero no en el espíritu de lo que hablan los pentecostales. No, para nada, no. Gracias a Dios que no. Qué tremendo, ¿no? Un traslado, no como dicen, un poder. Sí, bueno... ese no. Vos podés dar mucho testimonio de eso porque ves prácticamente siempre este tipo de manifestaciones extrañas, ¿no? Dentro de esos lugares, ¿no? Exactamente, mi hermana querida, el apóstol Pablo no fue para Colosas, ¿sí? Por eso él está escribiendo de esa manera, ¿no? Versículo 2 dice, para que sean confortados sus corazones, unidos en amor y en toda riqueza del pleno entendimiento, para conocer el misterio de Dios y del Padre y de Cristo. Luego dice el versículo 3, en quien están escondidos todos los tesoros de sabiduría y conocimiento. ¿Dónde está el tesoro y el conocimiento? En las Sagradas Escrituras, acá. No en otra parte, no en libros filosóficos, no en libros extraños, no en libros históricos, por más buenos que sean, no, están acá. Esa es, la hermana Judimar pregunta, ¿esa iglesia es la que habla Apocalipsis? Lo dice, así es, mi hermana querida, tal cual. El hermano Wilmer dice, el misterio de morar del Espíritu Santo en cada creyente, diferente al del Apocalipsis.
Creo que eso quiere decir. A ver, mi hermano Wilmer, abra su micrófono, así nos aclara un poquito qué es lo que está diciendo ahí. Mientras tanto, saludo acá en Facebook a nuestra hermana María Contreras, a la hermana Noemí, al hermano, ahí está el pastor Tufari, bienvenido mi hermano querido, muchas gracias por estar pasando por este live. Estamos en vivo, tanto en TikTok como por Facebook. A nuestro hermano Juan Carlos Lemus también, que está acompañándonos. Muchas gracias, hermanos queridos, por todos ustedes. Que el Señor les bendiga. Hermano Wilmer, ¿nos puede, por favor, aclarar un poquito ahora su micrófono para que nos comente brevemente con respecto al capítulo 2 y estos primeros 5 versículos? Así me da una manito, por favor. Abra su micrófono, hermano querido. Hermano Wilmer, abra su micrófono. Hermano Wilmer, ¿me escucha? ¿Puede oír? Bueno, mi hermano Wilmer tiene mucho. Él respondió que era el antiguo pacto. Sí, pero quería escucharlo a él, pero bueno, no, parece que está mal su internet, ¿no? Bien, mi hermana Beatriz, por favor, usted puede leer el versículo 6 y 7. Hermano, me tuve que acostar, ¿no? Bueno, también mi hermana, que no se preocupe, lo leo yo, ¿sí? Por tanto, de la manera que habéis recibido a Cristo Jesús, el Señor, andad en él, arraigados y sobreedificados en él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en ella con acción de gracia. El versículo 8 lo voy a leer, así con esto vamos a ir concluyendo. Voy a permitir que cada uno haga un breve comentario y vamos a hacer una oración y nos vamos a ir despidiendo, hermanos queridos. Dios mediante, estaremos presentes ya para la próxima semana, ¿sí? Versículo 8 en adelante dice así: mirad que nadie os haga cautivo por medio de filosofías y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Este versículo, subráyelo, guárdelo, porque es tremendo. Podría decir yo que es el alma hasta ahora del capítulo 2, ¿no? Porque lo que se viene desarrollando en todo es que el apóstol Pablo está haciendo hincapié, como hemos visto nosotros, en la redención, en la reconciliación, está haciendo en la supremacía de Cristo, está haciendo mucho hincapié también en lo que es ese misterio, el ministerio que tiene el apóstol Pablo a los gentiles. Y acá estamos viendo nosotros ahora que dice: tengan cuidado, iglesia de Cristo. Bueno, acá lo decía los colosenses, pero ahora yo lo traslado para nosotros. Tengamos cuidado, hermano querido, y no vayamos a caer cautivo por medio de filosofías. Las filosofías hoy en día, hermanos queridos, están, pero ¿te acuerdas que estudiamos hace poco, por ejemplo, el tema del arrebatamiento? Filosóficamente comienzan a hablar, por ejemplo, que dicen que la iglesia tiene que atravesar la gran tribulación porque debe de ser probada, debe de ser santificada. Y eso es una herejía tremenda. Porque si se piensa filosóficamente eso, entonces está diciendo que el sacrificio de Cristo no fue suficiente. Y así podemos encontrar muchas filosofías, ¿no? Muchas filosofías. Acá el apóstol Pablo está justamente advirtiendo, ¿no? Recordemos también, por ejemplo, a los judaizantes. Ellos también aplican mucho lo que es la filosofía dentro de estas falsas enseñanzas, ¿no? Acá estaban, lógicamente, los judaizantes también. Mirad que nadie os haga cautivo por medio de filosofías y vanas sutilezas. Mi hermana Beatriz, ¿usted qué interpreta por vanas sutilezas? Mi hermana Beatriz está por ahí. No está mi hermana querida. Bueno, hermanos queridos, también continúa este versículo diciendo: según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Las tradiciones de los hombres. Por ejemplo,
hay una tradición, ¿no?, en cuanto a lo que vendría a ser dentro del mundo cristiano, y esto me tocó a mí vivir en carne propia, de por ejemplo decir que el siervo de Dios no puede usar corbata, ¿no?, porque primeramente dice que es algo mundano, y luego por supuesto dicen que la corbata es de los masones, por lo tanto es algo diabólico. O por ejemplo, algo que quieren prohibir, usar pantalones cortos los varones, o unas remeras, acá llamamos remera, lo que son cuellos redondos y mangas cortas. Todas esas son tradiciones de hombre. Por ejemplo, también existe dentro de las mujeres que le exigen usar, por ejemplo, el pañuelo o el velo en la cabeza, ¿no? Yo no tengo nada en contra de aquellas hermanas u hermanos que quieran utilizar el velo en la cabeza. El problema está cuando se impone, cuando es una imposición. Cuando se dice, por ejemplo, si no estás con el velo, no muestras santidad. Ojo, tradiciones de hombre, filosofías, vanas sutilezas que comienzan a apartarte de lo que es Cristo, del Evangelio. Recordemos ahí que nosotros leímos en el versículo 3 del capítulo 2, en quien están escondidos todos los tesoros de sabiduría y conocimiento en Él, en Cristo, en el Evangelio, no en la filosofía, no en las tradiciones de hombre, no en las vanas sutilezas. Luego dice, pero continúa acá diciendo, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Jamás vamos o van a poder comparar lo que son las cosas del Señor, todo este conocimiento, toda esta sabiduría de Dios con los rudimentos del mundo. Jamás, ¿no? Versículo 9 dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Acá por segunda vez está haciendo mención el apóstol Pablo a esa plenitud, a esa divinidad de nuestro Señor Jesucristo, y no como muchos piensan o quieren hacer creer que Cristo no es Dios. Y peor aún, estos hermanitos de Colosas que solían decir que Cristo simplemente era una emanación. Vino como una emanación, pero no vino en carne. Herejía total, ¿no? Versículo 10, y estáis completos en Él. ¿Cómo? Estáis completos en Él. Nada nos falta. Estamos completos en Él. Aunque a veces pareciera que César no está completo. Tiene muchas fallas. Tiene muchos errores. Pero Dios nos ve a nosotros completos. ¿Por qué? Porque Cristo mora en cada uno de nosotros. Hermano querido, versículo 11 dice, en quien también soy circuncidado con circuncisión no hecha por manos, en el despojamiento del cuerpo de los pecados de la carne, en la incircuncisión de Cristo. Acá ya comienza el apóstol Pablo a confrontar un poquito más justamente estos judaizantes que estaban acá, ¿no? Y dice, no, pero ustedes ya han sido circuncidados. Y ahí lo explica clarito, ¿no? Versículo 12, sepultados juntamente con Él en el bautismo, en quien también resucitasteis con Él por la fe en la operación de Dios que lo levantó de los muertos. Hermano querido, yo voy dejando por acá, pero ustedes pueden observar que hasta aquí hemos visto nosotros una carta muy amorosa, una carta que tiene un estilo muy elevado en cuanto a la teología, lo doctrinal que está tocando. El apóstol Pablo muy sutilmente, muy elegantemente está defendiendo y está comenzando a denunciar las herejías que están sucediendo dentro de la iglesia de los Colosas. Eso nos tiene que enseñar también a nosotros. Yo no digo que vayamos de lleno quizás al lugar donde estamos congregándonos y a empezar a marcar las herejías que hay. Pero usted tiene que prepararse, y cuando el Señor le marque sutilmente, con altura, con elegancia, con sabiduría, puede empezar a
advertir que quizás están caminando por filosofías, vanas sutilezas o tradiciones de hombre y herejías, incluso hasta herejías demoníacas, hermano querido. Hermano Wilmer, una última palabra como para despedirnos. Después la hermana Judimar, la hermana Beatriz. No sé si está ahí mi hermano Wilmer para abrir su micrófono. Mi hermana Judimar, usted tiene últimas palabras para despedirse, por favor, mi hermana querida. Ay, Dios. Bueno, Mira, hermana Judimar, hoy me llama mucho la atención. Sí, mi hermana, te escuchamos. Dígame. No, te escuchamos. Ok. Que pasa es que se oye como un eco, ¿verdad? Ah, no me digas. ¿Usted me escucha con eco a mí? No, pero yo creo que soy yo. No, se te escucha perfectamente bien, hermanita. Ah, ok. Bueno, hermano, mire, me llama mucho la atención este capítulo, ¿verdad? El 2.8, porque ahorita se están realizando muchas prácticas, ¿verdad? Vamos a decir, de rudimentos de hombres, ¿verdad? De filosofía de hombres. Por ejemplo, podemos mencionar el politeísmo. El politeísmo ha entrado mucho a la iglesia porque tienen prácticas con respecto a las banderas, a los mantos, ¿verdad? Al agua. Hacen rituales con eso, creyendo que el ser humano va a ser libre porque lo arropan con ese manto o porque vamos a decir, le echan viento así y lo mueven y le hacen vamos a decir, como un ritual como hacen los brujos. Entonces, o como lo hace la hechicería, pues. Entonces, en la iglesia donde yo asisto se ha practicado ese tipo de cosas y verdaderamente los hermanos muy poco tienen conocimiento con respecto a este tipo de prácticas. Y entonces salen diciendo que fueron sanos, que fueron libres, ¿verdad?, de demonios. Entonces eso hay que tener mucho cuidado y Pablo aquí está enfatizando, ¿verdad? Vamos a decir que está preocupado por este tipo de cosas que se practican en la iglesia, porque ya la iglesia ya estaba, ya sabía pues que con Cristo era suficiente, pero se dejaron engañar y estaban tratando de adoptar cosas de los judíos, ¿verdad? Entonces Pablo estaba tratando de vamos a decir, de recalcarle, no hagan eso, eso no es necesario. Aquí está Cristo, en él, ¿verdad? Como lo dice el 9, que es muy bonito, que dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea, y en el 10 me encanta mucho porque él dice que nosotros estamos completos en él, porque él es la cabeza de todo principado y toda potestad. O sea, que no es necesario más nada ese tipo de cosas, ese tipo de práctica dentro de la iglesia. Y lamentablemente ahorita, bueno, en las iglesias se hacen ese tipo de cosas y mucha gente está siendo engañada. Pero nos queda a nosotros, como ya hemos estudiado la Biblia, ¿verdad? Estamos preparándonos, en mi caso, ¿verdad? Para darle a conocer a los hermanos que están practicando esas cosas y creen que están en lo correcto, porque lo peor de esto, hermano César, es que están convencidos de que esto es vamos a decir, lo que los hace libres. Entonces lo desvían de lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. O sea, lo desvían de la doctrina de Jesucristo, los desvían de la doctrina que fue escrita por los apóstoles. Y entonces las personas verdaderamente se sienten confiados de que todas estas prácticas que se están realizando dentro de las iglesias son suficientes. Entonces es lamentable, es triste que todo este tipo de personas o de creyentes, vamos a decirlo, porque son hermanos en Cristo, o sea, supuestamente, vamos a decirlo así como llaman aquí en Venezuela, entre comillas, porque la palabra de Dios nos dice que
el que creyera en Dios o en Jesucristo, no lo sé decir muy bien, pero es totalmente libre. O sea, que el Hijo del Hombre libertar es totalmente libre. O sea, no necesitamos todo ese tipo de cosas para ser libres. Entonces, de verdad, hermano César, que me gustaría pues, que siguiera dándole verdad, lectura a este libro para ir conociendo más a profundidad, así como lo está haciendo en capítulo por capítulo, verdad, de versículo por versículo, porque hay muchas personas, por ejemplo como yo, no conocemos los conceptos de la palabra, o sea, los conceptos que ahí están escritos. ¿Por qué? Porque nos descuidamos, nos ponemos simplistas, como usted lo ha dicho en sus videos, ¿verdad? Que no nos interesa profundizar y conocer la verdad, porque confiamos en nuestros pastores, confiamos en los expositores de la palabra y no la profundizamos. Entonces mi pregunta es muchas veces al Señor en oración, así como lo hace Pablo, pues, de que oremos uno por los otros, ¿verdad? Y que tratemos de de ayudar a las personas a salir de este engaño. Y este medio, estas redes, las redes sociales, nos facilitan, pues. Fíjese, yo soy de Venezuela y usted me está dando este estudio y estoy entendiendo lo que usted está diciendo por medio de lo que dejó escrito Pablo en las cartas de Colosenses, pues, en cada uno de los libros, porque usted se dedica a eso y de verdad que agradezco todo eso en mi vida, ¿verdad? De que los pude conocer a ustedes y pude profundizar más la palabra. No es necesario, mire, Pablo envió esa carta allá a ese lugar, que posiblemente fue lejos, ¿verdad? Sí. Pero llegó la palabra de Dios. Sí. Entonces me llama mucho la atención, sé que no hemos llegado a ese versículo, pero en el 3, 16, donde dice, la palabra de Cristo more en abundancia, déjenme ver que casi no veo, en vosotros, ¿verdad? Enseñándonos, enseñando, ¿verdad? Exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, ¿verdad? Cantando con gracia y en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Entonces la palabra de Dios, de verdad que sinceramente es todo, debería de ser todo para nosotros, ¿verdad? Para poder abundar en conocimiento, así como lo está diciendo Pablo aquí. Y mira bueno, que es lo que puedo decir, hermano César. Perfecto. Mira la armonía, ¿no? Vos leíste ese versículo y ahí nomás tranquilamente retrocedes un poquito al capítulo 2:8, donde habla bien clarito de vanas sutilezas, de tradiciones de hombre. Todo está bien sincronizado. Por eso es tan importante para nosotros, la Iglesia de Cristo, para todo cristiano, leer completo los libros. Mirá que acá estamos tocando puntos así muy superficialmente, pero arroja cierto conocimiento, como quien diría el ABC. ¿No? Permíteme saludar a nuestra hermana Liliana Alejandra. Muchas gracias, mi hermana querida, por estar aquí con nosotros en este live. Yo te invitaría a subir ahora, pero ya nos estamos despidiendo. De todas maneras, el próximo miércoles vamos a continuar con este estudio. Y si estás presente, mi hermana querida, con mucho gusto te hacemos subir, ¿sí? De manera, hermano, que yo, claro, como continuar con el libro de Colosenses, no son muchos capítulos, son unos cuantos, son 4 capítulos, así que vamos a ir analizando, haciendo un breve paneo, como quien diría, de todos estos capítulos, ¿no? Gracias, mi hermana Liliana, sí, ya me di cuenta, muchas gracias, muy amable, también ya te voy a empezar a seguir, así estamos en contacto. Tenemos nosotros los días miércoles a las 10 de la noche, no sé si soy de Argentina o de qué país soy, hermana Liliana, si nos puede confirmar. Acá tenemos nosotros día miércoles a horas 22, horario de Argentina. Comenzamos. Estoy haciendo por ahora 2 horas nada más. Así es que, y los días sábados. Dios mediante, bueno, veremos si más adelante podemos extendernos. Hermana Judimar, ¿puedo dar la noticia acá en público de lo que estás por empezar a hacer tu iglesia o no?
Argentina. Amén, sí, sí, Un claro día que estuvieron sí. pasando. Ah, mire usted, qué lindo, qué lindo. Bueno, bueno, mi hermana querida, somos compatriotas. Yo soy de acá de Salta Capital. Bien, permítame, hermano querido, lo del Facebook, lo de acá de TikTok, quiero compartir y para que estemos orando, ¿no? Porque, bueno, le explico también a los que por ahí no saben bien cómo hacemos la actividad nosotros. Tenemos un discipulado bíblico los días miércoles, ¿sí? Y estamos estudiando justamente lo que es la mayordomía cristiana y estamos viendo los dones, ¿no? Ministeriales que hay ahí, tanto de 1 Corintios 12, Romanos 12. Y entre eso, la hermana Judimar, en el transcurso que íbamos estudiando, descubrió que ella tiene justamente el don del servicio, don de servir. Y ella estaba un poquito triste porque en su congregación tenía un inconveniente para servir. Pero la hermana querida, hemos orado, la fe de ella, y hoy la hermana querida, para la gloria de Dios, está comenzando a servir como maestra maestra para niños, dentro de la iglesia donde ella participa. ¿Es así, mi hermana querida? Comente un poquitito antes de cerrar. Amén, sí. Me dieron la noticia. Para mí fue de verdad una respuesta de parte de Dios, porque las oraciones de verdad que han sido constantes con respecto a esa petición delante de Dios. Y bueno, ya hoy el Señor me dio la oportunidad de estar en un taller, ¿verdad? De cómo llevar el evangelio a los niños. Qué bueno. Porque muchas veces nosotros llevamos el evangelio a los niños como se lo llevamos al adulto. Y no debería de ser así. ¿Por qué? Porque hacemos cosas que a lo mejor a los niños no les agradan y ellos terminan como que cansándose. Pero para mí de verdad fue de bastante edificación de hacer ese taller, aprendí mucho y bueno, contenta y feliz porque es un fruto, pues es un vamos a decir, un don, como dice usted, como usted lo explicó en Corintio, ¿verdad? Que nos dio esa clase. Es un don que nosotros tenemos y tenemos que practicarlo. Exactamente. Tenemos que hacerlo, porque si no es pecado. Claro. Es pecado no conocer cuáles son nuestros dones para poderlo poner en servicio. Amén. De verdad muy contenta por eso, por la respuesta de Dios. Bueno, mira, acá en Facebook la hermana María Contreras te está saludando, te dice tal cual mi hermana Judimar, te dice acá. Bueno, la hermana ¿quién está? La hermana Day dice amén, hermana. La hermana Liliana Alejandra, que se unió también, dice gloria a Dios. Así que para que te des cuenta, hermana querida, todo el cuerpo de Cristo se pone contento cuando un miembro del cuerpo está siendo en este caso elevado a un ministerio que es importante, ¿no? El ministerio de los chicos. Bueno, mis hermanos queridos, hermanos amados, vamos a ir despidiéndonos. Mañana, por ejemplo, yo tengo congregación temprano. Y algunos hermanos también tienen que estar mañana levantándose. Quizás otros por la tarde tengan reunión, ¿no? Hasta aquí, mis hermanos queridos, vamos a dejar esta transmisión esperando en el Señor que haya sido de mucha bendición, que haya sido de edificación. Y bueno, dando gracias a Dios, ¿no? Gracias a Dios porque han podido ustedes estar presentes también acá. Hermano Wilmer, a pesar de todos sus problemas con su internet, pero bueno, acá está presente haciendo acto de presencia. Hizo una intervención bastante interesante de los 14 versículos. Damos gracias a Dios por eso. La hermana Judimar, gloria a Dios. Una vez más, hermana querida, te mando un gran abrazo de acá de Argentina. Sé que vos vas a hacer un hermoso ministerio con los niños. Vamos a seguir orando por todo eso. La hermana Beatriz, que ella estaba un poquito dolida de su espalda también todavía. Oremos por nuestra hermana querida. Hay que orar mucho por su salud. Es feo, ustedes saben bien que para una persona, creo que todos nosotros somos activos constantemente, queremos hacer las cosas, somos independientes en muchos de los casos, y de repente tener que estar 2 o 3 días en cama no es nada lindo, ¿viste? También hablamos por la hermana Liliana Alejandra, que de acá, una compatriota, se nos unió. Dios mediante, si permite, el miércoles ya va a estar con nosotros. La vamos a hacer subir también para conocerla un poquito más, la hermana. Saludos a los hermanos que están acá en Facebook, la hermana María Contreras, nuestro pastor Pablo Tufari, él es de acá del Paraguay. También estaba la hermana Noemí
Noemí también estaba haciéndose presente, gracias a Dios. Y nuestro hermano también, siervo del Señor, Carlos Lemú. Hermanos queridos, Dios me los rebendiga, que tengan muy buena noche y que el Señor les multiplique a todos ustedes y por supuesto sirvan al Señor en su obra ministerial. Chao, chao. Bendiciones, hermanos queridos. Chao, chao.